quiero que retomemos esta serie que iniciamos hace un par de semanas atrás acerca del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer específicamente, hermanos, del versículo 9 al versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 al versículo 20. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el rugido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brillaba con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Michael Asher, un escritor inglés, resulta que él escribió un libro que se llama 2 contra el Sahara. En este libro, este escritor inglés lo que narra es su travesía a través del desierto del Sahara, en más de 8,000 kilómetros que él recorrió en camello junto con su esposa María Antonieta. Resulta que ellos salieron de Mauritania hasta el Nilo y estuvieron ellos caminando, como les decía, por 8,000 kilómetros por muchos días. Cuando él termina esta travesía y escribe este libro, resulta que una de las cosas que él más enfatiza en el libro, una de las grandes aprendizajes, como él le llama en su libro, es cuando él escribió lo siguiente, y él dice: de 2 personas que éramos en Mauritania, cuando llegamos al Nilo, nos habíamos fundido en una sola. Y luego más adelante vuelve a repetir: el espantoso desierto nos fundió en una sola persona. Algo que él valora de esta travesía por el desierto es que él dice que las grandes dificultades que enfrentaron en el desierto, que de hecho ellos narran que estuvieron a punto de morir, los unió como matrimonio, los fundió como que fueran una sola persona. Y es una de las grandes bendiciones que él celebra en el libro, haber hecho esta travesía por el desierto al lado de su esposa. Pues bien, le digo esto y cuento esto porque en el texto de esta mañana lo que vemos es algo similar. El texto de esta mañana nos enseña que por cuanto tú y yo ya estamos unidos a Jesús, resucitado, glorificado, exaltado, es que tú y yo entonces podemos enfrentar el duro desierto de la vida con la seguridad de que Jesús nos va a llevar hasta el final. Si algo nos predica este texto, esta tremenda visión que acabamos de leer, que nos narra con mucho detalle Juan, es que
porque estamos unidos a Cristo, podemos caminar tranquilamente por el desierto, soportando las grandes dificultades, porque Él nos lleva de la mano y ciertamente nos llevará hasta el final de la misma. Hermanos, estamos en una serie acerca del libro de Apocalipsis, un libro que fue escrito para consolar nuestros corazones, para consolar el corazón de toda la iglesia, de todas las épocas, en donde Dios nos enseña que a pesar del duro calor del desierto, de las grandes dificultades que vamos a enfrentar en esta vida, Dios gobierna, Dios reina, y por lo tanto nosotros, no solamente súbditos, sino que compañeros del reino de Dios, reyes del reino de Dios, estamos también siendo todo el tiempo ministrados y cuidados y guardados por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que nos preserva para que lleguemos hasta el final. Y por lo tanto, hoy que nosotros vemos en este texto la primera visión de varias que vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, es lo que acabamos de leer, es la primera visión que tiene entonces Juan acerca de Cristo. Y lo que vemos nosotros en esta visión es la encomienda que Dios le da a escribir el libro de Apocalipsis. Sin embargo, aunque eso es lo que Juan nos narra, sin embargo, el mensaje principal de este texto, de esta visión como visión, no es la encomienda. La encomienda es lo que Dios hace con Juan. Pero el mensaje de la visión, es decir, la razón por la cual Dios inspiró a Juan a escribir esta visión para nosotros, es para enseñarnos algo, para consolarnos con la verdad, hermanos, que ante cualquier sufrimiento real, ante cualquier amenaza real que esté en tu corazón o delante de tus ojos en este momento, los hijos de Dios debemos de aprender a mirar al Cristo resucitado, al Cristo exaltado, al Cristo glorificado, y recibir de esto ánimo para caminar y perseverar. Si algo nos enseña la visión es esto: nos enseña a un Cristo exaltado, nos enseña a un Cristo no como el que Juan conoció, sino ahora uno. Por eso es que él dice, y me adelanto al sermón, por eso es que él dice: vi a uno como un hijo de hombre, porque él conoció a Jesús, él vio a Jesús, él comió con Jesús, platicó con Jesús, se recostó en el pecho de Jesús. Pero cuando lo ve en esta visión, ve algo distinto en Jesús, que no lo hace reconocerlo de manera inmediata a él, porque lo que está viendo es un Cristo resucitado. Y es lo que el texto enfoca todo, en que tenemos que aprender a ver como iglesia que Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, a quien nosotros amamos y predicamos, Él está reinando. Y por lo tanto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero resulta que el Dios único que está con nosotros es un Cristo exaltado. Y es lo que vamos a ver nosotros en esta mañana. Así que este texto nos enseña tres cosas, tres verdades, hermanos, para nosotros hoy. En primer lugar, que reinar con Cristo, es decir, nosotros, los hijos de Dios, reinar con Cristo implica perseverar en la tribulación presente. Lo vamos a demostrar y lo vamos a ver. Número dos, segunda verdad que nos enseña este texto, que es que la persona de Cristo debe de inspirarnos y debe de asombrarnos para no claudicar como reyes dentro del reino de Dios, a no darnos por vencido. Y número tres, a quien no debemos temer, sino animarnos con el gran poder que este Cristo exaltado, resucitado, posee para nosotros también. Así que en lo que me resta de tiempo, hermanos, yo tengo una misión. Y la misión es poderte a ti convencer de que no temamos a ningún enemigo, porque Cristo glorificado está en medio de nosotros. No temamos a ningún enemigo. No temas a ninguna amenaza. No temas a nada ni a nadie de este mundo, porque Cristo exaltado, resucitado ya, está en medio de su iglesia. Y es lo que vamos a ver en este momento. Así que quiero que me acompañen al primer gran punto de cómo reinar con Cristo implica perseverar en toda tribulación. Quiero que me acompañen al versículo 9 y dice así la palabra del Señor: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús.
Es interesante que aquí Juan se identifica como compañero de aquellos que ya están reinando juntamente con Cristo, pero están reinando mediante perseverar en medio de la tribulación. Juan no se identifica, si se da cuenta, hermanos, Juan no se identifica como un apóstol, sino como un hermano, como un compañero de todos los cristianos en sufrimiento por causa de Cristo. De hecho, él está reconociendo de que él no está solo, que si Jesús había sufrido, él sabe que él iba a sufrir, así como también él sabía que como Santiago, como Pedro, como Pablo y otros más, que según la tradición todos ellos murieron de una mala manera por causa de perseguir y de predicar a Cristo. Así que lo que vemos nosotros al inicio de esta narrativa, de esta gran visión que Juan ya nos va a narrar, Juan acepta, hermanos, que su recompensa terrenal por predicar a Cristo, por ser fiel testigo del evangelio de Cristo, no iba a ser la riqueza y tampoco iba a ser el honor, sino que él reconoció y él aceptó que la recompensa terrenal por predicar a Cristo sería ser enviado a sufrir y morir en la isla de Patmos. La isla de Patmos es una isla rocosa, desértica, que tan solo tiene 15 kilómetros de largo por 8 de ancho. Y lo que nos enseña el mismo apóstol Juan es que él fue desterrado a esta isla por ser testigo, dice él ahí mismo, y él ocupa la palabra mártir, por ser un mártir de Jesucristo, por predicar la palabra de Cristo, por no avergonzarse del evangelio de Cristo. Y él fue desterrado entre el año 94 al año 96 después de Cristo, es decir, ya al final de sus días. Pero el destierro, cuando uno comienza a leer los documentos de aquella época, documentos de primera fuente de aquella época, resulta que el destierro, hermanos, era algo común. Se desterraba a los políticos, por ejemplo, cuando eran encontrados en corrupción, tanto que Domiciano, que era el emperador de aquel momento, un emperador muy cruel, en aquel momento cuando estaba Juan en la isla de Patmos, precisamente a los políticos se les desterraba a esta isla. Tanto Domiciano desterró a su propia sobrina por un enojo. Sin embargo, los políticos no sufrían tanto en esta isla. Ellos tenían su comida, tenían su ropa, pues tenían cierta libertad de caminar alrededor de la isla. Es decir, tenían ciertos privilegios dentro de la parte más difícil. Sin embargo, no era así con los otros tipos de desterrados que habían en la isla, que eran los delincuentes. Ahí entra Juan. Juan es desterrado como él si fuera un delincuente de la isla de Patmos. ¿Eso qué significa? Por testimonio de historiadores de aquella época, que lo más común para Juan era entonces ser azotado, vivir desnudo porque no le daban ropa, y él tenía que trabajar ya como anciano. Recuerde que Juan ya aquí era anciano, la piel pegada a los huesos. Yo le pido que se imagine un hombre mayor, desnudo, sin ninguna cobija, siendo azotado y golpeado por los soldados. Y él era exigido en trabajar en las canteras de aquel lugar. Casi no hay árboles. De hecho, si usted, porque se puede hacer el tour, usted puede visitar la isla de Patmos y lo único que se ve es pura roca. Y lo único que le dicen los guías turísticos es que en aquella cueva que usted ve, y lo llevan a la cueva, en esta cueva es donde él recibió Apocalipsis. Y es desierto. Digo esto porque la verdad que Juan nos está enseñando desde el inicio es que reinar con Cristo es gobernar como Él lo hizo, a través del sufrimiento. Y esto es impactante. Juan lo que hace desde un inicio es que él se identifica con aquellos que ya están gobernando, porque él dice, compañeros, fíjense lo que él dice que él es compañero de tres cosas. Compañero de, ¿en la qué? En la tribulación, ¿de quiénes? En el reino de los que están reinando y en la perseverancia. Es decir, él está diciendo, él está enseñándonos, hermano, él está rompiendo con la idea romántica de lo que es ser reyes en el reino de Dios. Porque aquí en esta mañana, hasta donde yo tengo entendido, habemos un grupo de personas llamados reyes y sacerdotes. Amén. Real sacerdocio. Es decir, que en esta mañana aquí habemos reyes y reinas en el reino de Dios. Amén.
Pero lo que hace Juan es destrozar esa idea romántica de lo que significa reinar con Cristo. Porque la idea de hoy de reinar con Cristo es que Dios te va a enriquecer de dinero, que vas a tener buena reputación, que vas a tener seguidores, muchos followers, etcétera, etcétera. Vas a ser un influencer porque tú estás reinando, tú eres rey del reino de Dios. Pues Juan lo que está diciendo es que todo aquel que es rey en el reino de Dios debe de gobernar como Cristo gobernó a través del sufrimiento. Y es que tenemos que recordar que aquí en Apocalipsis, usted puede revisar su Biblia por favor, en el versículo 6, Juan ya dijo que somos reyes. Entonces él toma esta idea y él dice, lo que le está enseñando es que el reino de Cristo ya fue inaugurado. Pero ser reyes dentro del reino de Cristo, hermanos, no es un estatus político, no es un estatus económico, no es un estatus ni siquiera de poder, de riqueza o de popularidad. Ser reyes implica que tú y yo ejercemos gobierno, ejercemos autoridad espiritual sobre aquello que atenta contra el reino de Dios en nuestra vida, es decir, contra el pecado, el mundo y Satanás. Y esto es lo importante que tenemos que entender. Y por eso me detengo en este punto, porque pocas veces hemos hablado de esto aquí en la iglesia. Cuando Cristo nos salva a nosotros, lo que Él hizo en la cruz, hermanos, es romper con la condenación por el pecado. Amén, hermanos. Él nos libera de esa condenación. Él perdona nuestros pecados. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Pues bien, Dios nos hace reyes porque el reino de Dios es espiritual, está en nuestra vida, el reino de Dios. Amén. Amén. El reino de Dios está aquí, pero ¿dónde? No se elige por votación, el reino de Dios está en nosotros. Entonces, Dios nos hace reyes de un reino espiritual. Y la función de un rey es de conquista. Es de conquistar, pero a la vez es de proteger lo que conquistó. Es de dar seguridad. Cristo ya conquistó toda la eternidad para nosotros. Conquistó el pecado. Entonces Dios nos da gobierno a nosotros para gobernar aquello que Cristo ya conquistó. Nos da la autoridad y el poder para no dejar que el pecado vuelva a ser rey de nosotros. Para que el mundo no vuelva a ser rey de nosotros, ni Satanás. Y en ese sentido somos reyes. Pero en esa lucha que nosotros libramos todos los días, entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, lo que nos está enseñando Juan es que eso se logra a través del sufrimiento. Así que ser reyes implica que ejercemos nuestra autoridad espiritual sobre el pecado, el mundo y Satanás, resistiendo pacientemente las tentaciones y permaneciendo fieles en medio de las tribulaciones. Pablo, hermanos, tenemos que recordar de que por esto es que Pablo, luego de que fue apedreado, y nos cuenta esto Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14 de Hechos, después de que él fue apedreado, ¿se acuerdan ustedes que él se reúne? Él fue apedreado, pero esta historia es interesante porque todos pensaron que ya lo habían matado. ¿Usted se imagina la clase de violencia que recibió Pablo en su cuerpo hasta el punto que la gente que le apedreó dijo, ya murió? Y lo dejaron tirado. Pero él no estaba muerto. Cuando lo rescatan o lo levantan, no lo dice el texto, cuando él vuelve en sí, él comienza a enseñar de esta experiencia que tuvo a la iglesia. ¿Y sabe lo que les dijo a todos? Leamos Hechos 14, 22 y dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, piensen los de Apocalipsis también, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él está enseñando lo mismo que Dios le está enseñando a Juan, exactamente lo mismo, que la manera en que nosotros reinamos como rey de Cristo en este mundo es no permitiendo que el pecado se enseñoree, es combatiendo, conquistándolo todos los días, es luchando, permaneciendo fieles a Cristo en medio de las tribulaciones, aunque eso nos costare la vida. Y de hecho, el gran comentarista Gregory Bill, él dice lo siguiente respecto a este punto, y él dice, esta es la fórmula para la realeza.
La perseverancia fiel a través de la tribulación es el medio por el cual uno reina en el presente con Jesús. Así que, hermano, lo primero que hace Juan es identificarse como compañero de tribulación de aquellos que están en el reino reinando con Cristo, siendo fieles en las tribulaciones, con aquellos que están perseverando en Jesús. Ahora, ¿por qué Juan? Ya entendimos que Juan está sufriendo y él se llama compañero en tribulación porque él está en tribulación. Pero ¿por qué le llama compañero de tribulación a estas 7 iglesias? Porque estas 7 iglesias estaban también en tribulación. Quiero que ponerle un poco de contexto porque nos va a servir a partir del próximo domingo que comencemos a ver el mensaje para cada una de estas iglesias. Ubíquese por favor en el año 33 y medio después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo, Roma comenzó a considerar el cristianismo como una secta judía, al cristianismo. ¿Secta qué, hermanos? Judía. Pero cuando los gobernantes de Roma comienzan a ver que los mismos judíos están rechazando el cristianismo, se dan cuenta que no eran parte de ellos. Entonces son considerados como una religión ilícita. Tenemos que entender que la manera en que Roma logró la Pax Romana en toda esta gran región de Europa fue precisamente, más de Europa, ¿no? Y parte de Asia, es a través de la conquista y permitirles ciertas cosas culturales que los mantenían felices. Una de estas eran las religiones. Así que Roma clasificaba religiones lícitas para ellos y religiones ilícitas. Cuando ellos califican al cristianismo como una religión ilícita, es cuando ellos comienzan entonces a tener cuidado de los cristianos. Pero hasta ese momento no había persecución, sino que fue hasta el año 64 después de Cristo, cuando viene el gran incendio de Roma, que Nerón, el emperador de aquel momento, que los historiadores dicen que él fue quien realmente quemó Roma, él acusa a los cristianos públicamente de ese incendio. Y a partir de ese momento de la historia, los cristianos comienzan a tener una persecución oficial de parte de Roma. En el tiempo de Juan, año 94 aproximadamente, ya no bajo Nerón, sino bajo Domiciano como emperador, esta política de persecución contra los cristianos se expande. Y ya esto nos lleva a que al final del primer siglo, precisamente donde Juan escribe Apocalipsis, el cristianismo ya era una secta odiada por todo el imperio romano. De hecho, historiadores como Plinio, Tácito, Suetonio y otros más escriben sobre esto, de cuán odiados eran los cristianos al final del primer siglo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque este odio no solamente fue por la religión, fueron por otras cosas. De hecho, en primer lugar, ellos eran odiados políticamente. Se les odiaba políticamente porque los cristianos resulta que eran, desde la perspectiva romana, ellos eran desleales al emperador desde el momento que ellos no aceptaban llamar al emperador Dios. Y como ellos se oponían a eso, entonces ellos eran perseguidos políticamente. Pero no solamente eso, ellos eran odiados religiosamente. Ellos eran señalados como ateos porque ellos no creían en los dioses del panteísmo griego. Y también ellos se consideraban paganos por el hecho de no participar en las fiestas mundanas como los festivales y el teatro del Coliseo romano. Como cristianos no participaban. Entonces ellos religiosamente fueron odiados por el imperio. Pero no solamente eso, sino que también fueron odiados socialmente y perseguidos socialmente. Es decir, fueron muy despreciados por la aristocracia, porque en aquel momento recordemos que el mensaje del evangelio comenzó con gente muy pobre. Entonces la aristocracia, cuando comenzaron a escuchar que personas pobres comenzaban a hacer un llamado a la igualdad, al hecho de que todos somos iguales ante los ojos de Dios, la aristocracia se molestó con el cristianismo y confabuló con el judaísmo para perseguirlos. Pero tampoco solamente eso termina allí, sino que también fueron odiados económicamente, ya que ellos fueron una tremenda amenaza al negocio de los sacerdotes, al negocio de la venta de ídolos. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles, como incluso algunos fueron apedreados querían ser encarcelados, porque les deshizo el negocio de venta de ídolos alrededor de los templos paganos. Así que
El cristianismo fue odiado, los cristianos fueron odiados, nuestros hermanos, en aquella época por estas razones y también por una razón más muy loca. Fueron odiados supersticiosamente. A ellos se les acusaba de ser los responsables de todos los desastres naturales que ocurrían en la época de Roma. Esto lo sabemos porque Tertuliano, irónicamente, lo quiero citar y vamos a leerlo, él irónicamente escribió lo siguiente, hablando de la persecución cristiana. Él dice: si el Tíber desborda y alcanza los muros, si el Nilo no llega hasta los campos, si el cielo permanece inmóvil o la tierra tiembla, si hay hambre o peste, se levanta un solo clamor: los cristianos a los leones. ¿Acaso un solo león bastará para todos ellos? Dice de forma irónica. Lo que está diciendo Tertuliano es que el odio a los cristianos que fue real llegó a tal extremo que los acusaban a ellos de cualquier desastre natural que ocurría en el imperio. Una de las cosas que yo mantengo en mi mente es la peor ofensa que yo he recibido en mi vida vino de una persona que yo más he amado, mi papá. Yo esto le he contado, pero solo voy a contar esta parte. La peor ofensa que yo he recibido como persona fue el día de mi conversión. Yo llegué muy contento a mi casa. Yo le conté a mi papá esa experiencia que tuve con Cristo, de cómo a través de la palabra Dios me convirtió. Y cuando él vio que esa convicción era real, esa seguridad de salvación era real, y comencé a asistir a la iglesia, recuerdo que él me dice: qué desperdicio. Tú eres la vergüenza de esta familia, me dijo. Porque en aquel entonces yo también le dije, 2 años después de mi conversión, que Dios me estaba llamando al pastorado, y él me dijo: qué desperdicio va a ser tu vida, me dijo. Y no solamente me dijo eso, sino que me lo dijo más folclóricamente. Me dijo muchas cosas feas porque le dije que iba a ser pastor. Yo no sé si tú experimentas eso o lo has experimentado, el hecho de que en tu familia, por ser cristiano, tú eres el raro. No sé si tus amigos o tus familiares te llaman el separado o el sectario, como en mi familia me decían: tú vas a esa tu secta. No sé si tú has experimentado esto, donde te llaman el mal agüero, el desleal, el traidor. Yo he conocido hermanos de esta iglesia que los han desheredado por ser cristianos. ¿Sabes qué enseña este pasaje al inicio? Que reinar con Cristo implica perseverar fielmente, no importa la tribulación que esté enfrente tuyo. No importa las persecuciones que tú recibas de tu propia familia. Reinar con Cristo es perseverar fielmente hasta el final. Amén. Así que, hermano, sé fiel en guardar la palabra. Lo primero que nos enseña este texto, que tenemos que ser fieles en guardar la palabra, tenemos que ser fieles en guardar el depósito que Dios nos ha dado a nosotros, que es el evangelio. Reyes y reinas que están aquí, no claudiquen. No claudiquen ante las tribulaciones, por muy difíciles que sean. No te des por vencido en tu caminar por el desierto. Gobierna sobre los poderes del mar. Gobierna sobre las tentaciones, gobierna como rey sobre el pecado. Hermanos, conquista todo esto por medio de practicar y vivir el evangelio. Y como Juan recuerda, que no estás solo. Ahora, ¿pero qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió en este lugar? Bueno, que en esta condición Juan, que estaba adorando, era fiel. Sin embargo, sucedió lo siguiente. Sigamos leyendo versículo 10, 11, y dice:
Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Resulta que el día domingo, que es lo que dice el día del Señor, se refiere al día domingo, a través de una experiencia muy profunda en el Espíritu, resulta que Dios le habla. Básicamente lo que hace aquí Juan, hermanos, es ocupar las mismas palabras del profeta Ezequiel cuando él dice que él estaba en el Espíritu cuando recibe esta visión. Luego él dice que él oye la voz de Dios como sonido de trompeta. Esta es una referencia que está haciendo Juan también a Moisés, a lo que Moisés experimentó en Éxodo capítulo 19. Pero no solamente eso, sino que también vemos que lo que hace esta voz de Dios es que constituye a Juan como un profeta entonces para la iglesia. Prácticamente lo que está experimentando Juan es lo siguiente: que si él ha sido fiel en dar testimonio del Jesús terrenal, ahora se le está encomendando la revelación del Jesús celestial. Es lo que él está recibiendo aquí, una encomienda. Que si él ha sido fiel en predicar al Jesús terrenal, ahora tiene que predicar la revelación del Jesús celestial. ¿Y la orden cuál es? La orden que aquí es: escribe un libro. Y ahora esto es bien común en los profetas del Antiguo Testamento. Esta misma frase se le dijo a Moisés, se le dijo a Isaías, se le dijo a Jeremías. La misma frase: escribe un libro de lo que ves. Lo interesante es que el 100% de las veces que en el Antiguo Testamento Dios manda a un profeta a escribir un libro, siempre es sobre juicios a las naciones que atacan a Israel, al pueblo de Dios, o juicios contra el pueblo de Dios con aquellos que comprometen la verdad de Dios por lo que estaban viviendo. Ahora, ¿a quién entonces Dios les manda este mensaje que Juan va a escribir? A 7 iglesias. A 7 iglesias de Asia Menor, así se llamaba la provincia. Roma se dividía en 14 provincias, una de ellas es Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Y lo que está diciendo son 7 iglesias. Entendemos usted y yo que eran más de 7 iglesias las que existían ya en aquel entonces, pero el número 7 aquí es simbólico, hablando de la plenitud de la iglesia. Eran iglesias reales, fueron cartas reales. Sí se les mandaron, ¿ok? Es importante eso entender, eran reales. Pero el número 7 nos dice que este es un mensaje para toda la iglesia universal. Así que, ahora, ¿qué significa todo esto, hermanos? Todo este gran inicio de esta visión, que Jesús nuestro Señor tiene una palabra para todos los cristianos, una palabra para todos los cristianos que están en tribulación. La pregunta es: ¿cuál es esta palabra? Pues lo primero que vemos nosotros es la visión. La visión en sí misma es una palabra de Dios para nosotros. Y la visión entonces nos enseña que el mensaje es que Jesús debe de asombrarnos e inspirarnos para no claudicar. Quiero que me acompañen, vamos a leer del 12 de un solo hasta el versículo 17 y dice así: entonces me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Cuando Juan quiso ver quién le hablaba, porque él escucha la voz, dice, detrás de él. Cuando él se da la vuelta para ver quién está hablando, resulta que lo que vio lo animó muchísimo, pero a la vez casi le quita la vida. Porque lo que él ve, hermanos, no es al Jesús que él había conocido terrenalmente. Es al Jesús ya exaltado, ya resucitado, ya glorificado, es decir, al Jesús victorioso sobre la cruz y sobre la muerte. Es lo que él ve. Aunque es interesante que él inicia indicando
7 candelabros de oro, que entendemos que luego él dice que son las 7 iglesias, el enfoque de Juan no está en las 7 iglesias. El enfoque está en describir a aquel que está en medio de la iglesia, la gloria que tiene este Cristo victorioso, la gloria que tiene este Cristo resucitado. Y de hecho, él ve específicamente él ve 4 características de este Cristo resucitado. Lo ve de 4 maneras. Y en primer lugar, él ve a Cristo como el Hijo del Hombre. Y esto es impresionante, porque el título Hijo de Hombre fue el título favorito de Jesús para llamarse a sí mismo. Más de 81 veces Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. 81 veces. Era el título favorito para Jesús, llamarse a sí mismo como tal. Ahora, este título es importante porque proviene de Daniel capítulo 7, versículo 3, 14 y también Daniel 10. De hecho, en el libro del culto, en la página 2, aparece el texto. Si se da cuenta, en el texto que aparece allí, al final dice, versículo 13: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Pero ¿qué hizo el anciano de días, que es el Padre? Aquí en esta visión dice 14: y le fue dado dominio al Hijo del Hombre, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, que es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás que destruido. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el anciano de días le otorga a este Mesías celestial y humano dominio, reino, gloria eterna, y que todas naciones servirá. Así que Juan, cuando ve a Jesús, hermanos, él no lo ve en un estado de humillación, que así se le llama en teología al Jesús terrenal. Juan no lo vio en su estado de humillación. Lo que ve Juan es a Jesús en un estado de exaltación, ya glorificado. Y por eso es que él dice: vi a uno semejante. Porque lo que está diciendo Juan es que a quien está viendo es a Jesús como el Hijo del Hombre. Él está diciendo: él es el cumplimiento del profeta Daniel. Porque la referencia a este título, Hijo del Hombre, significa que él era Dios. Por eso es que, miren, ¿se acuerdan ustedes después de la última cena, cuando Jesús fue apresado y fue llevado al Sanedrín? ¿Se acuerdan de la historia, hermanos? Estaba el sumo sacerdote ahí, ¿verdad? Resulta que cuando le preguntan quién era, Jesús dice que él era el Hijo del Hombre. Cuando él dice que él es el Hijo del Hombre, entonces ahí cuando dice el sumo sacerdote: ustedes lo oyeron, no hay necesidad de más testigos. Y en ese instante, por haber dicho que él era el Hijo del Hombre, es que lo mandan a la cruz. El título era un título de que él es Dios. Pues Juan dice que él se emocionó. Y lo que vemos aquí es que a un Juan, que él conoció a Jesús, pero él vio en él algo distinto. Él vio que no era igual al Jesús que él conoció. Resulta que él está viendo que Jesús realmente es exaltado. Él es magnífico, majestuoso, glorioso. Esa frase, vi a uno semejante, es como que si él hubiera dicho en ese momento: apenas puedo ver lo que estoy viendo. Eres tú, Jesús. Solo te pido que pienses dónde estaba Juan. Él estaba desnudo toda la noche, sin cobija, sobre las piedras, solo, golpeado. Un hombre ya entrado de años por predicar a un Cristo que ya no miraba. Y resulta que después de muchos años, del año 33 hasta el año 90, no había visto a Jesús. Y resulta que ese día lo ve. Amigo. Pero ya no lo ve igual. Lo ve glorioso, majestuoso. Eres Jesús. Y vemos aquí la emoción de Juan. Eso lo tuvo que haber llenado de esperanza, porque él estaba muy atribulado. Y simplemente ve a Jesús majestuoso delante de él, reinando. Wow, qué visión más tremenda, ¿no?
Y esto nos da esperanza porque lo que eso significa, ver a Jesús así, es que un día tú y yo, no importa lo que veamos aquí, un día tú y yo seremos transformados como Él. Un día lo veremos, dice la Escritura, tal como Él es, y seremos como Él. Y eso tuvo que haberlo llenado de esperanza Juan. Así que lo ve en primer lugar como el Hijo del Hombre. Pero en segundo lugar, Juan lo ve como el gran sumo sacerdote ya. Porque al girar, Juan ve que este Cristo está de pie en medio de los candelabros que simbolizan la iglesia. Así que lo que él ve es, hermanos, esta figura de Jesús estando de pie entre las iglesias, y la forma en que él estaba vestido nos dice que él era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, hermanos, entraba, los candelabros solo estaban en dos lugares, en el tabernáculo y en el templo solo en dos lugares, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y la función del sacerdote era esta. Si este era un candelabro, recuerda que el candelabro era una sola base, 7 lámparas, ¿verdad?, encendidas. Pues lo que hacía el sacerdote era llegar y con delicadeza cortar las mechas humeantes, echarle aceite, limpiarlas, los candelabros, cuidar el candelabro, ver que su llama no se apague. Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Cristo se revela a Juan como el sacerdote celestial que está cuidando de ti y de mí. Que aunque tú no lo veas, que aunque estés en una cantera, que aunque estés picando piedra, que aunque estés en un hospital, Jesús está allí procurando que tu mecha del Espíritu no se apague. Y Él te llena todo el tiempo con su Espíritu para que seas fortalecido y sigas perseverando en la vida cristiana. Jesús está glorioso ahí. Es un Jesús exaltado. Un Jesús como sumo sacerdote diciéndole a Juan: Juan, yo te amo. Juan, yo te estoy cuidando. Es Jesús aquí presentándose como aquel que nos corrige, que nos exhorta, que nos ama, que nos ayuda a perseverar. Hermano, qué consuelo más grande Juan recibió aquí. Amén. Que Jesús es el sumo sacerdote que intercede por él, que intercede por nosotros. ¿Sabe por qué? Y por todos los que están sufriendo. Porque como dice Hebreos, Él fue tentado en todo como nosotros, aunque nunca pecó. ¿Sabes qué significa eso? Yo no sé si tú estás sufriendo en esta mañana, hermano y hermana. Pero cuando tú oras a Jesús, si tú entiendes que Él es el sumo sacerdote, dice la Biblia que Él te entiende en su sufrimiento porque Él fue tentado exactamente en las mismas cosas que tú eres tentado. Claro, Él ya no sufre porque Él está en un estado de gloria. Amén. Es lo que estamos viendo aquí, un estado exaltado. Él ya no sufre, pero Él tiene recuerdo de su sufrimiento. Y Él se compadece de ti. Y por eso te ayuda. Porque Él se recuerda lo que sufrí como tú y yo sufrimos hoy. Amén. Pero en tercer lugar, entonces Juan ahora ve a Cristo también como el mensajero celestial. Porque es interesante que la descripción de la túnica que llegaba hasta los pies, esa túnica solo era ocupada por dos clases de personas. La túnica hasta debajo de los pies, hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Era usado por los reyes, pero también es una citación directa de Daniel 10, en donde esta teofanía que ve Daniel, este ángel que le habla en Daniel 10, este mensajero se le apareció vestido exactamente igual a como Juan aquí lo está describiendo. Así que lo que Cristo le está revelando a Juan es que Él consuela a su iglesia todo el tiempo por medio de la palabra, porque Él es el mensajero de la palabra. Él es la palabra encarnada. Amén. Y que la manera en que Él se está moviendo entre las iglesias todo el tiempo que están en sufrimiento, no solamente les corta las mechas y las cuida para que brillen y alumbren con la luz del Espíritu Santo, sino que los está consolando por medio de la palabra, porque Él es el mensajero celestial. Pero no solamente lo ve así, sino que también ve a Cristo de una cuarta manera. Lo ve como el anciano de días. Es impresionante cómo lo que acabamos de leer acá en el libro del orden del culto, en Daniel 7, es exactamente lo mismo como Juan describe a Jesús. El cabello blanco como la lana, es decir, representando su santidad y su pureza. Sus ojos de fuego,
citando a Daniel 12, donde los ojos de fuego es una función de juicio, donde Jesús está viendo lo que hace cada uno de nosotros y lo que sucede dentro de toda la iglesia. Es decir, Él ve tu condición espiritual, mi condición espiritual todos los días de nuestra vida. Sus pies, dice, de bronce bruñido. Pudiera significar muchas cosas, pero también pudiera significar un caminar puro y recto en medio del candelabro. Dice que la voz era ruido de muchas aguas. Es una referencia a Ezequiel capítulo 1 versículo 24, donde el Dios Todopoderoso está hablando. Luego dice que él ve que en su mano derecha él tenía ¿cuántas estrellas? 7. Y estas 7 estrellas dice que son los ángeles de las iglesias. Este ha sido un tema de debate, pero la gran mayoría de intérpretes, lo que interpretan los eruditos, es que se refieren a los pastores de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice mensajero de la iglesia. La palabra is angelus es la palabra mensajero, la palabra ángel, pero recuérdese que a los pastores en el Nuevo Testamento se le llama ángeles también. Entonces, y yo soy de la postura que son pastores, porque también no tiene sentido que Dios le diga, escribe estas cosas en un libro y luego entrégaselos a los mensajeros, al ángel. ¿Para qué un ángel va a recibir el papel? No tiene sentido, pero sí un pastor de la iglesia. Entonces lo que estamos viendo es que una vez más Él está diciendo a Juan, él lo que ve es al anciano de días, a Jesús como el anciano de días, es decir, que Él es Dios verdadero y que Él es el que tiene a todos los pastores y los que predican cada domingo en las iglesias en todo el mundo. Jesús los sostiene en sus manos. Él los está cuidando para que ministren a la iglesia atribulada, para que consuelen a la iglesia atribulada. Por eso los tiene en su mano. Y no solo eso, sino que Él ve que de su boca sale una espada de doble filo. Obviamente entendemos que es la palabra. Él es el que juzga con la palabra. Él es un juez. Esa es una figura de un juez. Y luego vemos su rostro brillante como el sol, que referencia a Jueces, precisamente capítulo 5, versículo 31, cuando habla precisamente de un juez victorioso. Ahora, hermanos, todas estas características que menciona aquí Juan, qué hermoso es nuestro Señor y qué consuelo más grande. Porque lo que está diciendo Jesús con esta visión es que el Señor y Salvador es el vengador y el juez de la iglesia. Es decir, Él no solamente nos cuida, Él toma la venganza por nosotros. Él nos cuida a nosotros, nos guarda a nosotros y juzga a nuestros enemigos. Así que lo que Dios le revela a Juan, hermanos, bajo esta visión, es que en su tribulación y en su deber de comunicarle a la iglesia los mensajes a las iglesias, que la vamos a ver los próximos domingos, es que este Jesús, en quien Él ha creído, está en medio de la iglesia, no en un estado de derrota, no en un estado de humillación ya, sino un estado exaltado y glorioso, que Él está en medio de la iglesia con poder y autoridad. Ahora entonces, ¿qué hay que hacer con esta visión? Y vamos al último punto. ¿Qué hay que hacer con esta visión? Pues entonces es donde Dios nos enseña y nos dice que no debemos de temer ninguna tribulación, sino animarnos con la majestad de este Cristo resucitado gobernando sobre su iglesia. Y es lo que vemos en el siguiente versículo. Acompáñame a leer el final de este capítulo, del versículo 17 al 20, y dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último y el que vive. Y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, es decir, los pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Hermanos, lo que dice la Biblia es que Juan cayó como muerto a sus pies. Él se sintió abrumado al ver al Cristo en su gloria, en un estado ya de exaltación, ya no de humillación, sino de exaltación. Esto mismo es lo que vemos nosotros en la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes que Moisés le pidió a Dios ver el rostro de Él? ¿Se acuerdan, hermanos? Le dijo: quiero ver tu gloria. Quería ver el rostro. Pues Dios le dijo a Moisés que nadie puede ver su rostro y vivir. En el Antiguo Testamento vemos que lo que a Juan le sucedió, también le sucedió a otros que tuvieron la misma experiencia: Abraham, Moisés, Elías,
Job, Isaías, Daniel, entre otros más, se nos narra que cuando vieron algo similar a Juan, cayeron a los pies. Hermanos, también esto sucedió en el Nuevo Testamento. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando vio a Jesús? Dice la Escritura, cayó. Y no solamente cayó, sino que él quedó, ¿qué? Después de verlo, ciego. Porque no es posible ver a Dios y no tener ninguna reacción. Y no solamente eso. ¿Qué le pasó a todos aquellos que fueron sanados por Jesús? Por ejemplo, el caso de los 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron? Uno. ¿Pero qué hizo este uno? Se arrodilló y dice que lo adoró. Hermano, ¿sabe por qué digo esto? Porque este texto nos está enseñando, entre muchas cosas, en primer lugar, que ser cristiano verdadero implica conocer a Jesús en su gloria y abrumarnos por su majestad de tal manera que no quede más otra opción en mi corazón que humillarme delante de Él, porque Él es glorioso Rey para mí. Hermano, ¿cómo tú te diriges a Jesús esta mañana? ¿Cómo es tu actitud en este momento que estoy predicando? ¿Cómo es tu actitud cuando cantamos? ¿Cómo te diriges a Jesús? ¿Con reverencia? ¿Con temor ante su majestad? ¿Ante un Cristo ya exaltado? ¿O lo ves como tu chero y tu compadre que te entiende, que tiene sueño? ¿Cómo es tu actitud frente a Cristo? Reflexiona, hermano, hermana, reflexionemos. Aunque cantes, aunque te congregues, aunque ores, aunque tú le sirvas, si tú nunca has percibido, has sentido tu indignidad por tu pecado en presencia de Cristo, nunca has visto a Cristo resucitado. Porque no hay aquel que lo vea en este estado de exaltación que no caiga y que diga: oh, mi Señor, soy pecador. Ahora, pero ¿qué hizo Jesús con Juan? ¿Qué hizo Jesús? Dice que Él puso su mano, ¿no?, sobre él, amén. Pero poner la mano, obviamente, por un lado lo que le está diciendo es: Juan, yo te compadezco, yo te entiendo. Y le da el mandamiento más importante, o el más repetido por la boca de Jesús en los 4 testamentos: no temas. Es el mandamiento más repetido por Jesús en toda la Biblia: no temas. Pero yo no sé si usted notó con qué mano lo tocó. ¿Con cuál? Con la derecha. ¿Y qué tenía en la mano derecha, por cierto? Las 7 estrellas. Es decir, que la misma visión le está enseñando a Juan y a nosotros que la manera en que Dios te consuela, la manera en que Dios quita tus temores, la manera en que Dios te fortalece, la manera en que Dios te levanta, es también a través de tu iglesia local cuando se predica la palabra de Dios. Tú necesitas tu iglesia local. Tú necesitas que un pastor te predique la palabra, pero que el pastor sea fiel a la Escritura. La palabra es la que nos levanta. La palabra es la que nos anima, pero la palabra se predica en las iglesias. Amén, hermanos. Ahora, por eso es que Él sostiene a los pastores, y por eso es importante que tú ores por los pastores, por tus pastores. Ora por nosotros, hermano. Porque en este momento, no sé cómo funciona, no sé cómo es. Yo puedo estar predicando, pero quien está aquí ahorita realmente predicando es Cristo. Él es el que nos está ministrando. Él está aquí en este instante, parado, glorioso, llenando de aceite de su espíritu a cada uno de nosotros, consolándonos, tocándonos el hombro, diciendo: no temas, yo estoy contigo. Ahora, ¿cuál es la garantía para no temer la presente tribulación y el futuro? Bueno, la garantía es que Él dice que Él es el primero y el último. Y eso ya lo describí la vez pasada. Cuando Él dice que Él es el primero y el último, significa que Él no solamente es el dueño del inicio de tu vida y el final de tu vida. Él es el dueño de cada aspecto que tú vives en medio. Dios es el dueño, el que controla tu vida para siempre, hermanos. Y este es el gran tema del libro Apocalipsis. Que aunque Satanás y las bestias ataquen a su iglesia, Él está en medio de nosotros, cuidándonos, exhortándonos, consolándonos, animándonos con su palabra. Por eso es que luego Él dice que Él estuvo muerto, pero que ahora Él vive, que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Para qué sirve una llave? Ya sea para abrir o ya sea para cerrar. Lo que Él está diciendo, hermanos, es que aunque
como Juan, algunos estén desterrados, aunque algunos sean asesinados, decapitados, desmembrados, devorados, calcinados por causa de él, ninguno va a sufrir castigo eterno, porque la muerte ya fue vencida, sino que todos van a pasar a vida eterna porque él vive. Lo que está diciendo aquí Jesús a Juan es: Juan, aunque mueras, no temas la muerte. Mírame, yo estuve muerto y estoy vivo, Juan, y yo tengo las llaves. Yo te voy a resucitar. No temas a la muerte, yo te voy a resucitar porque tengo las llaves. Yo te voy a abrir las llaves de la muerte y tú vas a pasar a gloria. Y aquellos que no crean, la puerta va a estar cerrada, y aunque toquen nunca se les va a abrir, porque rechazaron el mensaje del evangelio de Cristo. Esto tuvo que haber animado mucho a Juan. ¿Por qué se cree que él murió allí? Algunos comentaristas, algunos eruditos, no lo sé, no se sabe, pero sabemos que después de escribir Apocalipsis, poco tiempo después él murió. Así que aquí está Jesús diciéndole: no temas. Así que este es el contexto que da la orden. Escribe todo esto y le explica la visión referente a Cristo para su iglesia. Hermanos, si nos damos cuenta, la visión no es para aterrorizar a los cristianos. Apocalipsis no es para aterrorizar, nos damos cuenta, amén. Apocalipsis no es para aterrorizar a los cristianos, es para animarnos. La visión esta trata de 7 predicadores, uno por cada iglesia, 7 iglesias para ser consolados, que aunque enfrenten tribulación, los pastores, la iglesia en general, Cristo, no olvidemos que Cristo ya está exaltado y está aquí en medio nuestro. En este instante Él está aquí con nosotros. Pero no piensen en el Jesús humillado, en su estado de humillación. No, quien está aquí es el Jesús victorioso, el sumo sacerdote, el Hijo del Hombre. Así que el mensaje es: no temamos a ningún enemigo, porque Cristo glorificado está en medio nuestro. Hermano, no temas. Pero si lo haces, si temes, mira a Cristo. Ese es el mensaje de la visión. Si temes, mira a Cristo, porque Él está en medio de ti victorioso. Hermanos y hermanas, si tú sientes que Satanás está ganando a tu alrededor, si tú sientes que Satanás y sus enemigos son más poderosos que tú, si tú tienes miedo a las amenazas que tus enemigos te están diciendo a ti, hermano, hermana, no temas. Mira a Cristo. Él es el Hijo del Hombre. A Él ya se le dio el dominio, el poder y la gloria, y Él es tu Señor. No temas, mira al Hijo del Hombre. Si tú te sientes en esta mañana que tu mecha se está apagando, que te faltan fuerzas para seguir, que tu pecado y la tentación cada día es más grande, hermano, no temas, mira a Cristo, que Él es el sumo sacerdote que está de pie en medio de ti para ayudarte, para librarte, para ministrarte, para limpiarte, disciplinarte, exhortarte, animarte, consolarte, empoderarte y llenarte con el Espíritu Santo, porque la manera en que Dios nos fortalece es derramando el aceite del Espíritu sobre nosotros, sus candelabros. Amén. Si tú estás aquí esta mañana y no sabes qué hacer, no sabes cómo huir de tus pecados, de tu vicio, de la droga, de la pornografía, tú no sabes qué hacer, cómo cuidar a tu familia, cómo ser un padre, cómo ser una madre, cómo ser un hijo, si no sabes cómo cuidar tu iglesia, criar a tus hijos, no temas, mira a Cristo. Hermanos, mira a Cristo. Él es el anciano de días, o como del anciano de días. Él es Dios y Él está gobernando. Él es sabio en sí mismo. Él es la sabiduría. Él y el Espíritu Santo y el anciano uno son. Él es la sabiduría. Él te va a guiar, Él te va a enseñar, hermano. Y por último, si tú sientes que la oscuridad te rodea o te sientes luchando solo las batallas en este desierto llamado la tierra, en este mundo, si tú sientes el deseo de querer claudicar como rey, de darte por vencido, de abandonar la iglesia, de divorciarte, de tirar todo por la borda, no temas. Mira a Cristo, porque Él es el juez justo que te defenderá y ayudará a vivir el evangelio cada día de tu vida. Es más, si tú estás orando por la conversión de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, sigue orando. No te des por vencido. Recuerda que Él tiene en su mano las llaves del Hades y de la muerte. La tumba no puede contra los cristianos.
Él tiene la llave. Ora por tus familiares. Ora por tus hijos. No te des por vencido. Charles Spurgeon contó una historia en un sermón, una historia real. De hecho, él menciona que la leyó en un periódico local, esta historia. Y él cuenta que en una ocasión había una mujer que oraba mucho por su esposo. Ella solía asistir a cierta iglesia al norte de Inglaterra. Resulta que el esposo por el cual ella oraba, él nunca la acompañó a la iglesia, jamás. Él era un hombre mal hablado, era un bebedor, pero su esposo realmente nunca fue, y por lo tanto ella sentía mucha angustia por él. Resulta que ella no dejaba de orar, y sin embargo ella nunca vio ningún resultado, tanto así que iba sola a la iglesia, bueno, sola, con la excepción, dice Spurgeon, que así contaba la historia, del perro de la casa, que la acompañaba a la iglesia, y en la banca donde ella se sentaba, lo que hacía el perrito era sentarse a la par de ella y ya no molestaba. Cuando terminaba el culto y se levantaba, el perro la volvía a seguir hasta su casa, y así fue por muchos años. Resulta que ella fallece, y cuando ella falleció, su esposo resulta que comienza a ver que el perrito todos los días iba, se levantaba, pasaba varias horas fuera y regresaba a la misma hora. Entonces él comenzó a seguirlo al perrito, y comienza a seguir al perro. Resulta que el perro va a la iglesia y se sentaba a la parte donde su ama muerta pues se sentaba. Y en ese instante, la primera vez que siguió al perrito, él entró a la iglesia y se sentó donde exactamente su esposa, sin saberlo, él se sentaba. Ese día, aquel semejante al Hijo del Hombre, tomando en la mano al pastor, predica, y resulta que este hombre se convierte. Y tremendo, porque dice la historia que él se hincó delante del Señor, que le pidió perdón por todos sus pecados, y ese día él comenzó a asistir a la iglesia fielmente todos los días, llorando amargamente por haber pecado. Hermanos, no claudiques de tu matrimonio, no claudiques de orar por tus amistades, no claudiques de orar, porque esa es la función del rey. No claudiques de orar por tus hijos no convertidos. Puede ser incluso que tú no veas la conversión de ellos, pero ten por seguro que al Dios que tú le estás orando, Él es el Cristo victorioso que está reinando, y Él te escucha. Y hermano, Él puede ocupar a un perro para llevar a alguien a la iglesia y que escuche el mensaje del evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la nación. Él es el dueño de toda la tierra. Por lo tanto, hermano, no temas. Cristo es victorioso. Él puede hacer lo que Él quiera, pero sabemos que lo que Él quiere es siempre bueno, agradable y perfecto. Así que no temas, porque como Dios dice, Él es el primero y el último, el que vive para siempre en su iglesia. Vamos a orar.